Buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar en este estudio del segundo libro de Reyes. Estamos en el capítulo 6 y pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por tu presencia, por tu fidelidad. Gracias, amado Dios, porque has querido, Señor, y sigues queriendo hablar a nuestras vidas. Y hoy pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a ver este capítulo 6 de Segunda de Reyes. Vamos a leerlo, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y si lo quieres seguir con la versión que traes, cambia un poco solamente las palabras, bueno, pues son un poquito más actualizadas. Dice la palabra de Dios: un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo, pero uno de ellos le pidió: acompañe usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó, esta hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y, echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es el quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Elías estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, hable a Jezeel los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio la colina, estaba llena de caballos y de carros y de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo le dijo: esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que los llevaré donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, abre los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los
para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de los sirios no volvieron a invadir el territorio de Israel. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó una hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «Sálvenos, su majestad». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero, del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras, luego reanudó su recorrido por la muralla, y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Que el Señor me castigue sin piedad», exclamó el rey, «si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat». Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Antes que éste llegara, Eliseo le dijo a los ancianos: «Ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor». No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: «Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más puede esperar de él?». Bueno, hasta ahí nos habla el capítulo 6 y pues vamos a tratar de entender este capítulo, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. El propósito de reunirnos, de estudiar cada uno de los capítulos es saber qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque lo podemos estudiar y si no tenemos el sentido solamente va a quedar como un libro de historia, pero no va a cumplir ningún efecto en nuestra vida. Y pues bueno, aquí nos marca 3 eventos importantes que si nosotros los leemos sin la presencia, sin la ayuda del Espíritu Santo, nos van a parecer locura. Y de esto mismo nos dice también la palabra de Dios. Mira, vamos ahí a 1 Corintios, en el capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, vamos a leer el versículo 14. Y nos dice la palabra de Dios: «Pero el hombre natural», ¿sí?, o el hombre normal, «no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que como ya eres cristiano tienes que comerte todo lo que te digan, ¿no? Tenemos la presencia del Espíritu Santo para empezar a discernir. Estamos llamados a escudriñar las Escrituras. Bueno, antes decían, ¿no? Porque eres rebelde, decían, estás loco. O sea, eres un loco por tu rebeldía. Pero ahora que estás siguiendo al Señor y que ves las maravillas de Dios, pues te dicen, ahora estás peor. Y precisamente por eso es importante ir estudiando las Escrituras. Aquí vamos a ver 3 situaciones, 3 manifestaciones de Dios con todo su poder, con toda su gloria, con toda su majestad, y que si el mundo natural no lo puede entender. Entonces el mundo no puede captar el mensaje, no puede entender el poder de Dios. Siempre se le ha puesto un límite. Y bueno, hemos estudiado a Eliseo. Vamos a ver que fue un hombre destacado. Encontramos un contraste entre Eliseo y Elías. Por decir, Elías era un hombre extrovertido, Eliseo era introvertido. El ministerio de Elías era público, el de Eliseo era más bien privado. Elías hacía cosas espectaculares, recordemos lo que hizo en el Monte Carmelo, y Eliseo era más bien de pocas palabras. Elías trató con príncipes.
Eliseo con personas comunes y corrientes. Elías no murió y Eliseo sí murió. Pero todo esto nos enseña, ¿verdad?, que Dios trabaja con cada uno de diferente manera. Pero Dios en todos lados, de todas formas, muestra su poder. Cuando nosotros hablamos de Elías, regularmente lo relacionamos con Eliseo o Eliseo con Elías. Pero Dios con cada uno de ellos trabajó de forma diferente. Esto quiere decir que yo no puedo esperar una manifestación de Dios como lo hizo con alguno de los personajes bíblicos. Dios con cada uno de nosotros tiene un trato especial y debemos estar preparados también para eso. Pues bueno, vamos a ver ahora sí a estudiar estos versículos. Vamos del 1 al 7, ahora sí te lo voy a leer en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, este lugar es pequeño, ¿sí? Ahora sí, como decimos, ya no cabemos. Los de la casa de restauración lo entienden muy bien, ¿verdad? Ahorita, bueno, pues ya no estamos recibiendo gente porque ya no tenemos espacio. Y era lo que ellos estaban pasando. Eliseo, bueno, pues tenía un seminario teológico para profetas. Y pues bueno, había gente que ya no cabían. Y es lo que están diciendo aquí: ya no cabemos. Entonces, vamos otra vez a entender esta parte. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad o vayan. ¿Sí? Ahora, estos estudiantes, estos seguidores, estos siervos, bueno, estaban viendo un problema, que había un bendito problema, porque ellos estaban en las cosas de Dios. Y qué bueno que se llegue el momento que digan: ya no cabemos, porque sí es un bendito problema. La situación que nosotros estamos viendo aquí es que ellos tenían que crecer, estaban con un siervo de Dios, estaban aprendiendo las cosas de Dios, estaban caminando en las cosas de Dios, y esto es grato. Muchas de las veces pues se quiere detener a la gente pues con promesas falsas, ¿no?, con engaños, con manipulación. Pero no, aquí era verdaderamente seguir a Dios. Aunque había un siervo, no era al hombre al que seguían, sino era seguir a Dios. Y esto es importante, pues que ellos están queriendo poner solución. O sea, ya no cabemos, necesitamos un espacio más grande, pero ellos quieren ponerle solución a este espacio. Vamos a trabajar, es lo que están diciendo. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: vayan. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Fíjate, esto estaba reflexionando, que muchas de las veces, bueno, un estudiante regularmente no quiere que vaya el maestro, ¿verdad? Porque puede hacer de las suyas. Entonces, si hay alguna autoridad, pues no se puede trabajar de la misma manera. Pero estos estudiantes, estos siervos estaban diciendo, o sea, ven con nosotros. Y también vemos el corazón de Eliseo, ¿verdad? Que dijo: adelante, voy. Y ante esta situación nosotros tendríamos que preguntarnos: ¿me gusta trabajar con la autoridad o no me gusta? Hace tiempo, bueno, en la casa de restauración, los batalleros, pues salen a compartir la palabra. Y algún momento les tuve que decir que yo me quería ir con alguno de ellos, y todos se pusieron a temblar, dijeron: no. ¿Por qué? Pues iban a compartir la palabra, solamente quería ver lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces es importante ver esta parte en ellos. Dice el versículo 3, y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, o sea, se pusieron a trabajar. 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. ¿Sí? Vemos que uno de ellos, o sea, todos se pusieron a trabajar, pero uno de ellos llevaba un hacha y aparte no era de él, o sea, la pidió prestada. Con todo esto podemos ver aquí varias cosas que, bueno, él quería trabajar, puso su vida al servicio de Dios, pero tenía un hacha que no era de él, pidió una herramienta para trabajar
que era prestada y ahora se le había caído. Entonces cuando se cae esta hacha, entonces él reacciona, o sea, la tengo que pagar. Y hay un clamor ahí, hay un grito, porque ahora tenía que pagarla. Eso nos hace suponer que esta persona pues era de escasos recursos, que no tenía para pagarla, porque si no, ¿qué hubiera dicho? Bueno, pues ahí tengo otra, la repongo y ya. O se hubiera reído, se me zafó y ya. Pero vemos que aquí él está alarmado, está preocupado y le dice bueno, que se le cayó el hacha y además era prestada. Ante estas situaciones también es importante que nosotros nos preguntemos, cuando a alguien le pasa alguna situación, ¿sí medimos las situaciones? ¿Sí medimos el problema? Porque muchas de las veces solamente consideramos que los problemas personales son los que son importantes, los de los demás. ¿Sí nos interesan? Hace tiempo vi a una persona que, bueno, comentaba que le habían robado su carro, su auto, ¿no? Entonces cuando te dice se robaron mi auto, pues tú hablas sabes que es una cantidad fuerte. Pero una vez también vi a una señora llorando en el metro porque le robaron su monedero. ¿Qué le decimos? Ay, señora, pues nada más fue un monedero. Cuando le roben un auto sí llore, ¿no? Pues no, cada uno tiene sus preocupaciones y cada una de las preocupaciones que nosotros tenemos, cada uno de los problemas que tenemos, Dios está atento a todo eso. Y vemos que aquí un siervo de Dios, bueno, un hombre de Dios, ¿verdad? Está aquí con esta persona que le pasó esta situación. Dice, vamos a leer el versículo 5 nuevamente, dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Sí? Dice así, ¿dónde cayó? O sea que el varón de Dios, el que tenía la revelación, no supo dónde cayó el hacha. Por supuesto que sí sabía, era profeta. ¿Sí? Pero vamos a ver, vamos a continuar, dice, y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Estamos viendo que el metal, el hierro, pesa 8 veces más que el agua. Entonces lo más normal es que se tenía que hundir, estar en este lugar, entre el lodo, porque tenía que llegar hasta lo profundo, y no había forma de cómo salir. Pero estamos hablando de un siervo de Dios. Y muchas de las veces nosotros no podemos creer esto, o no lo podemos entender, no podemos entender lo sobrenatural porque no hemos creído a Dios. Dice la Escritura en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios, nada. Entonces hasta de esto Dios tiene cuidado. El problema de esta persona, bueno, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, bueno, tal vez tuvo cuidado de no golpear a alguien, porque se le cae en la cabeza de alguien y ahí queda, ¿no? Y sí había ciertas leyes acerca de estas situaciones, pero aquí, bueno, se le cayó en el agua y pues bueno, estaba este siervo de Dios y bueno, me llama la atención porque Dios ahora, bueno, pues permite que esta hacha, este metal salga y pues a seguir trabajando. O sea, no era para que descansara y se pusiera a aplaudir, sino siguieron trabajando. Y muchas de las veces Dios nos da lo necesario, aún aquellas pequeñas cosas, para continuar trabajando y debemos confiar en Él. Versículo 7, y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. ¿Sí? Entonces vemos aquí, él vuelve a tomar su herramienta de trabajo, continúa trabajando. Esto te lo quiero compartir, no es que en mis necesidades, ¿verdad? Aunque cuando yo tengo la disponibilidad de servir al Señor, tal vez no tengo las herramientas, pero si estoy dispuesto, Dios va a dar las herramientas. Y bueno, Dios nunca nos va a dejar avergonzados. Este hombre tenía que regresar esa hacha porque era prestada y Dios permitió que la regresara. Vamos a continuar. Vamos a leer ahí en el Salmo 34. Vamos a leer los versículos del 4 al 7.
Salmo 34, versículos 4 al 7. Aquí el salmista nos dice en la palabra de Dios: busqué al Señor y Él me oyó. Esperemos que siempre busquemos al Señor y que tengamos la confianza que nos escucha. Dice: y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor. Y esta palabra pobre es la que quiero que resaltemos en este texto. Este hombre era pobre porque no tenía un hacha, no tenía para comprarla y estaba preocupado para pagarla. Dice: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Versículo 7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esto sería parte de lo que nosotros podíamos decir acerca de todo este capítulo, que el Señor está presente en toda nuestra vida. Solamente es confiar en el Señor. Ahora sí vamos a leer los versículos del 8 al 12. Nos dice la palabra de Dios: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y en tal lugar está mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararán ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Sí? Entonces Israel, bueno, pues tenía un profeta, y bueno, este profeta pues declaraba que estaba en persecución, que iban a atacar, y él cuidaba, ¿verdad?, de decir. Y nosotros pues no tenemos un profeta que nos esté diciendo diario cómo debemos conducirnos, pero tenemos el Espíritu Santo, y Él habla a nuestras vidas. Y muchas de las veces nosotros no sabemos cómo conducirnos, o vienen peligros sobre nuestra vida, porque aquí había un peligro, y el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas. Recuerdo a un amigo que tenía un carro muy bueno y estaba muy contento con su carro, y dice que un día iba pues manejando en una calle y de repente el carro se frenó, y a él le dio mucho coraje porque lo estaba presumiendo. Y él conoce de la palabra, entonces dice que su carro se frenó y él se molestó. O sea, ¿por qué se frena? El carro que venía atrás se adelanta y pasa uno y se lo lleva. Entonces él se dio cuenta que si él no se hubiera frenado, su carro no se hubiera frenado, a él le hubiera tocado esta situación. Y muchas de las veces también tenemos que ver en la consejería, Dios nos habla, ¿verdad? Nos advierte acerca del cuidado que debemos tener. Aquí el profeta está hablando del cuidado que se debe tener, de la prevención que se debe tener, y debemos estar atentos. Cuando pedimos consejería, pues debemos estar dispuestos a obedecerla, porque a veces queremos la consejería, pero nosotros ya queremos que nos digan, ¿sí?, lo que nosotros deseamos, y pues así no va a funcionar. Y bueno, pues cuando hay obediencia, pues tenemos que ver la bendición de Dios. Dice ahí en el versículo 12, dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, ¿verdad?, que para Dios no queda nada oculto. Aunque él hablaba en secreto, aún en los pensamientos, Dios sabía lo que iban a hacer, y se lo declaraba al profeta. Entonces él sabía y podían protegerse. Precisamente por eso, para proteger nuestras vidas, bueno, parte de esto es pedir al Señor dirección y obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Vamos a leer los versículos. Antes de ir a los versículos, vamos al Salmo 91. Esto me llama la atención. Salmo 91, 4, dice la palabra de Dios: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad.
Y algo que también tenemos que tener nosotros presentes, que bueno, pues que nosotros, ¿verdad? Somos amados, somos protegidos por la mano de Dios. El pueblo judío ocupa la kipá como una forma de decir tengo la mano de Dios sobre mi cabeza, pero tú no ocupas la kipá, tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Y dice aquí en este versículo, con sus plumas te cubrirá. Entonces, puedes estar pasando peligro, no puedes estar pasando momentos difíciles, pero aquí dice que unas plumas son tu protección, pero no son, ¿verdad?, cualquier pluma. No es cualquier cosa, es la presencia de Dios sobre nosotros. Y pues bueno, esto nos lleva a confiar en el Señor. Vamos a leer los versículos 13 al 23. Dice la palabra de Dios. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, los versículos 13 al 23. Dice, y él dijo, vayan y miren dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y él fue, y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí en este versículo dice eso, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos? Él estaba viendo todo un ejército, él estaba viendo mucha gente, estaba viendo, dice, gente a caballo, y esto pues le atemorizó. Nuestros ojos naturales, bueno, no pueden ver la presencia de Dios. Y muchas de las veces nos atemorizamos ante estas situaciones. En la carne sí nos atemorizamos. Cuando vemos estas situaciones, cuando ves el peligro, cuando ves la persecución, te puedes atemorizar. Pero aquí Eliseo dice, son más los que están con nosotros. Son más los que están con nosotros. Y por supuesto que el criado estaba temeroso, o sea, pues decía, pues nada más te estoy viendo a ti. O sea, ¿cuál es más? No, yo no veo a nadie más. Y ciertamente cuando nosotros no sentimos esta presencia de Dios, pues nos vamos muchas de las veces a debilitar. Esto lo vemos muchas veces con los misioneros, que son los que están viviendo la persecución. A veces para ir por un misionero van muchísima gente, como si fuera un peligro. Y pues Dios está cubriendo a esta persona, y muchas de las veces Dios permite que sean tomados presos. Hemos sabido de misioneros que están presos, pero no quiere decir que Dios se olvidó de ellos, porque también vemos, ¿verdad?, que José había un propósito en él. Lo llevaron como esclavo y hubo un propósito, y él pues no veía a nadie más que a sus hermanos que lo estaban vendiendo como esclavo. Y nosotros por eso debemos de confiar en el Señor, por eso debemos tomar las promesas de Dios, para que a pesar de que veamos las cosas difíciles, podamos confiar en el Señor. Y aquí hay algo que llama la atención. Vamos a leer el versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Fíjate, para que vea. Pues sí veía, o sea, no era ciego, sí veía, pero para que vea lo que él veía. Dice, entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, todo un ejército que siempre está peleando con nosotros. Y dice la Escritura, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si no lo creo, pues me voy a echar a correr a la primera, ¿verdad? Entonces, aquí él se le permitió ver lo que había, se le permitió ver la presencia de Dios. Y por supuesto, pues que entonces ahora sí pudo decir, pues entrenle, ya como nos toca, ¿no? Pero porque había podido ver
esta presencia, esta manifestación. Versículo 17 dice, lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. A uno había pedido, había orado para que uno abriera los ojos para que viera, y ahora estos para que quedaran ciegos. Y no es que iban a perder totalmente la vista, sino que su vista iba a estar confusa. Esto también lo podemos ver en Génesis, en el 19, cuando los ángeles llegan a Sodoma, ¿verdad? Y querían tener intimidad con los ángeles, la gente de Sodoma, pues los ángeles permiten que ellos queden ciegos. Pero aún así, aunque con la vista mala, buscaban cómo entrar, cómo buscaban la puerta para atacarlos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a ver las cosas espirituales, a ver con claridad, porque también una vista distorsionada pues nos puede hacer mucho mal. Y bueno, pues aquí está orando, dice la palabra de Dios, versículo 19, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, síganme y los guiaré al hombre que buscan, y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo al Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. ¿Sí? Ahora estaban en peligro. Sus ojos naturales, bueno, con la ceguera que tenían, no pudieron distinguir a Eliseo. Lo estaban buscando a él y no se dieron cuenta, y él todavía los guió y los puso al frente para ser derribados. Entonces ahora sí podía tener todo para aniquilarlos. 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Y él respondió, no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se le preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Bueno, aquí podemos aprender de este versículo que, bueno, la palabra nos enseña, ¿no? Que amemos a nuestros enemigos. Pero aquí una cosa es amarlos y aparte hasta darles de comer, aparte alimentarlos y tratarlos bien. Y hay algo que es impresionante, veía en las Escrituras que esto no es solamente propio para los cristianos, sino desde el pueblo de Israel. El Señor ya les había dicho que tenían que tomar esta conducta. En Romanos 12:20 dice la palabra de Dios, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Pero también estaba viendo que en Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 23, versículos 4 y 5 nos dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Fíjate, o sea, desde el Antiguo Testamento tenemos la palabra de Dios que nos enseña, ¿verdad? Que con el enemigo, aún con la persona que te ha hecho daño, tienes que tener misericordia, tienes que preocuparte por él. La más gloriosa victoria sobre un enemigo es convertirlo en amigo. Y bueno, hemos venido tan resentidos, tan lastimados, tan heridos, que cómo vamos a hacer bien a alguien que nos ha hecho mal.
¿Cómo vamos a hacerle bien a alguien que nos persigue? ¿Cómo vamos a hacerle bien a alguien que habla mal de nosotros? Bueno, el Señor Jesucristo nos enseña y ahí tenemos ejemplo para hacerlo. No podemos considerar esta actitud de Eliseo, un siervo de Dios que está siendo perseguido, que lo van a matar, que le quiere volar la cabeza. Del rey lo quería vivo o muerto, lo quería ahí. Y ahora él, bueno, pues les prepara alimento. Y pareciera, bueno, que esto había funcionado, parecía que esto había traído paz. No quiere decir que por lo que vamos a seguir leyendo nosotros vamos a cambiar nuestra actitud. Para nosotros toda la palabra, bueno, es palabra de Dios y tenemos que escudriñarla, tenemos que entenderla, tenemos que vivirla para que cumpla su efecto. Cuando leemos el Antiguo Testamento pareciera que es otro Dios, pero no, dice Génesis 1:26, ¿sí? Que dijo Dios, hagamos al hombre, dice, y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está ahí la Trinidad y después lo vemos en el Nuevo Testamento, que en toda la Escritura es el mismo Dios. Pues vamos a leer los versículos ahora, sí, del 24 en adelante. Dice la palabra de Dios, estamos en Segunda de Reyes 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un ca de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. O sea, aquí vemos que llegó por esta situación, bueno, pues llegó tanta hambre a este lugar. Y bueno, pues los sirios no querían aniquilarlos a espada, sino querían aniquilarlos con hambre. Y se estaba cumpliendo su propósito. Pero fíjate aquí en lo que nos pone, aquí lo que nos enseña la palabra de Dios, dice tanto que la cabeza de un asno, que es un animal impuro para los judíos, se vendía por 80 piezas de plata, o sea, era muy caro, aproximadamente 1 kilo. Dice, y la cuarta parte de un ca de estiércol de paloma. Cuando vi esta parte, parecía que se comían el estiércol de la paloma, pero no era el estiércol, era una planta que la conocían así. En la Nueva Versión Internacional nos dice que era algarroba. Eso lo vemos también en el hijo pródigo, ¿no? Que quería comer las algarrobas. Pero bueno, así le decían que estiércol de paloma, pero no era propiamente. Eso dice por 5 piezas de plata. O sea, había tanta necesidad, había tanta hambre que la comida era muy cara. Y puede ser que haya personas que puedan tener mucho dinero, pero si no hay alimento, y bueno, la cabeza de un asno pues es un animal impuro y aparte pues no tenía casi carne. Entonces era mucha el hambre que estaba pasando en ese lugar. 26, dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Sí? O sea, ella le está pidiendo ayuda a un hombre mortal y él le dice, bueno, si el Señor no te salva, si el Señor no nos saca de esta, pues yo qué puedo hacer. ¿Sí? Dice, del granero o del lagar. Y le dijo el rey, ¿qué tienes o qué quieres o qué buscas? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y esto sí es literal, no era un platillo. Sí, dice, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Es impresionante cuando leemos esta parte, o sea, una mujer quejándose de injusticia, o sea, diciendo esto es injusto, porque llegamos a un acuerdo y esta mujer no cumplió con lo que acordamos.
Es para pensar estas situaciones. Ya lo vemos ahí en Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 5. Isaías capítulo 5. Vamos a leer el versículo 20. Dice la palabra de Dios: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, o sea, distorsionan todo. Y aquí estaba llegándose este momento en que algo que era delicado, algo que era malo, se le estaba diciendo bueno, y esta mujer injusta estaba reclamando la justicia. No podemos concebir que esto ahora esté pasando en nuestros días, ¿no? Bueno, hoy no se comen a los niños, pero están buscando la forma de cómo asesinarlos. O sea, una mujer, vemos las marchas de las mujeres que están pidiendo, ¿verdad?, que ya no más ataque a la mujer, más violencia a la mujer, no más mujeres asesinadas, y están pidiendo también el aborto. ¿Y en el aborto no matan mujeres? Por supuesto que sí. Entonces, pareciera que el hombre está pidiendo justicia de Dios, está buscando la justicia y se está poniendo en contra de Dios. Y aquí, bueno, pues es lo que esta mujer está viviendo, está reclamando. Dice la palabra de Dios, voy a leer el versículo 28, dice: le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. O sea, lo dice muy tranquilamente. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. O sea, esta mujer es injusta, no quiere compartir a su hijo. Si llega el hambre a nuestro país, ¿hasta qué grado llegaremos? ¿Hasta dónde llegará el amor por el Señor? Si llega el hambre, ¿verdaderamente seguiremos viviendo creyendo en el Señor? ¿O hasta ahí llegó nuestra fe? Porque bueno, nos dice la palabra que se van a poner las cosas feas. Y hemos visto que con lo de la pandemia y cuando fue la otra enfermedad que hubo anterior, que estaban vaciando los centros comerciales y hubo tanta violencia y tanta agresión y la gente corriendo por obtener el alimento, y se nos olvida la misericordia, se nos olvida el amor. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestro punto de ser cristianos? Cuando ya llegue el hambre, cuando las cosas se pongan difíciles y todavía se nos va a hacer injusto. Es que yo lo robé y aquella se lo comió, ¿no? Porque dice la Escritura pues que iban a llegar esos tiempos que a lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo se le iba a llamar bueno. Dice la palabra de Dios, 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea que aquí había determinado volarle la cabeza al profeta. O sea, a él que no tenía nada que ver en esta situación, ahora le quería volar la cabeza. Vamos a recordar que si él quería las cosas en orden, si él quería la presencia de Dios, si él quería que se detuviera esa hambre, él podía haber derribado los dos altares que se habían levantado, que había levantado este rey, que puso uno en Dan y otro en Betel, y él los pudo haber derribado, y precisamente para pedir al Señor por esto, pero ahora quería culpar a alguien. Y muchas de las veces buscamos culpables donde no lo hay. Cuando se perseguía a los cristianos, se ha perseguido a los cristianos, ¿verdad? Cuando les pasaba a los romanos algo, decían los cristianos a los leones, para desquitar su coraje, su enojo.
Muchas de las veces se actúa de esta forma, pero aquí querían culpar a Eliseo y él no tenía nada que ver en todo esto. Él era el más inocente de todas estas situaciones y él llevaba la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que donde quiera que vayas, si estás caminando en las cosas de Dios, no siempre vas a ser bien visto. Porque a veces pensamos que como ya eres cristiano, en todos lados te van a aceptar. No, va a haber lugares donde no vas a caber, donde no vas a ser del agrado. 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Miren pues, y cuando venga el mensajero, cierren la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal del Señor viene. ¿Por qué de esperar más al Señor? Y bueno, el Señor había revelado a Eliseo todo lo que iba a suceder. El Señor tenía cuidado de él. Lo importante de todo esto es que nosotros seamos fieles con el Señor, que permanezcamos fieles con el Señor. Muchas de las veces el Señor va a permitir que pasen situaciones. Cuando vemos la vida de los apóstoles, bueno, pues a algunos le volaron la cabeza, otros a la cárcel, algunos lo pusieron en una olla, lo sancocharon. Y Dios permitió todo esto. Y no es que a Dios se le termine el poder. Dios va a manifestar siempre su poder. Y me llama la atención cuando Esteban estaba siendo apedreado y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero ciertamente él estaba viendo la presencia de Dios. Dice que miró al cielo y vio a Jesús a la diestra del Padre. Y pedimos al Señor que cuando nosotros tengamos que partir de este mundo, sea como sea, que podamos ver la presencia de Dios. Bueno, pues es lo que pudimos estudiar el día de hoy en este capítulo 6. Espero que sea de bendición a sus vidas. Pues vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.